Hola, hoy vamos a meternos de lleno a descifrar la música oculta del inglés que se habla en la calle, esa que, la verdad, casi nunca nos enseñan en los libros. A ver, empecemos por acá. Sobre el papel, el inglés se ve de una manera, ¿no? Palabra por palabra, súper claro. Pero en la realidad, bueno, suena completamente diferente. Esa frase tan ordenada del libro de texto se convierte en un solo flujo de sonido, todo junto y bien rápido. Y uno podría pensar que es puro ruido, algo al azar, pero no, para nada. Esa diferencia es en realidad un código que se rige por unas reglas de ritmo muy, pero muy estrictas que los hablantes nativos siguen sin darse cuenta. No es que se coman las palabras, es que están siguiendo la música del idioma. Bien, hoy vamos a descifrar juntos este código. Primero, vamos a ver la diferencia entre ese inglés de robot y el inglés real. Después, nos vamos a sumergir en las 5 reglas que lo cambian todo. Cómo se pegan las palabras, cómo se achican las más pequeñas, cómo los sonidos se transforman, se fusionan e increíblemente a veces hasta desaparecen. El objetivo final es que podamos empezar a escuchar esa música. Ok, entonces, lo primero es poner el problema sobre la mesa. Por un lado tenemos el inglés robot, ese que aprendemos palabra por palabra, y por el otro, la realidad. Un idioma fluido y totalmente conectado. Vamos con la primera clave del código, y es muy simple. En el inglés hablado no existen los espacios entre palabras. Simplemente no están. Las palabras se atraen y se pegan unas a otras como si fueran imanes. Y lo más interesante es cómo pasa esto. Miren, las consonantes que están al final de una palabra, ¡pum!, saltan y se conectan con la vocal que sigue. Por eso turn it off suena a turn it off. Y a veces, para que dos vocales no choquen, hasta aparecen sonidos fantasma de la nada, como esa pequeña W que se cuela en go out. Muy bien, pasemos a la segunda clave, que se suma a la anterior. El gran secreto de la velocidad del inglés no es que hablen más rápido, sino que hacen que las palabras cortitas, las gramaticales, se vuelvan diminutas. Y aquí, el protagonista absoluto es un sonido llamado schwa. Es un sonido de vocal súper corto, muy relajado, algo así como un U muy suave. Este sonido es el que reemplaza a las vocales fuertes en palabras que no son tan importantes, como to, for o are. Y ojo, no es cualquier sonido, es el más común de todo el idioma inglés. Esto lo muestra perfecto. Palabras como going to casi nunca, pero de verdad, casi nunca suenan así en una conversación normal. Se contraen y se convierten en gonna. Y lo mismo pasa con want to, que escuchamos como wanna. Bueno, la tercera clave tiene que ver con la eficiencia, con la ley del menor esfuerzo. Los sonidos son como camaleones. Cambian para parecerse un poco a los sonidos que tienen al lado. Todo para que hablar sea más fácil y suene más fluido. A ver, el punto acá es que para la boca es mucho más fácil decir imparis que imparis. ¿Por qué? Porque la posición de los labios para hacer el sonido M es casi la misma que para la P. La lengua se mueve menos. Es pura economía de movimiento, una pereza muscular pero muy inteligente. Ok, llegamos a las 2 últimas claves, y estas son las más radicales de todas. Aquí vamos a ver sonidos que se fusionan para crear uno totalmente nuevo, o, directamente, sonidos que desaparecen del mapa. Esta regla es como una especie de matemática de los sonidos. Piénsenlo así. Un sonido más otro sonido es igual a un tercer sonido completamente distinto. En esta tabla se ven las fórmulas más típicas. Por ejemplo, una T más un sonido Y se convierte en un sonido ch. Por eso, got you suena mucho más natural como gotcha. Y lo mismo pasa con la D más la Y, que se transforma en una J. Por eso, did you se oye como dija. Y nuestra última regla, la elisión, es el arte de quitar cosas. Para que el ritmo no se trabe y fluya sin problemas, hay sonidos que simplemente se borran, desaparecen. Esto explica por qué en sandwich casi nadie pronuncia la D, o por qué en next week la T del medio se vuelve muda. Es que quitar esa consonante que está ahí, atrapada, hace que la frase se deslice mucho mejor, sin tanto esfuerzo.
Y bueno, cuando se juntan estas 5 claves, pasa algo increíble. Uno deja de escuchar un montón de ruido sin sentido y empieza a reconocer la estructura, la música que está escondida en el inglés que se habla todos los días. Aquí lo tenemos, el decodificador completo. Estas son las 5 reglas que manejan el ritmo y la melodía del inglés real. Con estas herramientas, se puede empezar a escuchar de una manera totalmente diferente. Entonces, la verdadera lección aquí es hacer un cambio de chip, dejar de analizar palabra por palabra como si fueran piezas de Lego separadas y empezar a escuchar la melodía completa, el ritmo de las oraciones. La clave no está en las palabras individuales, sino en esa música que las conecta. Y esto nos deja con una pregunta, ¿no? ¿Qué más se podría descubrir si empezamos a escuchar de esta manera?